Bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis y una crítica del argumento moral. Veamos un pequeño video muy cortito de cómo se plantea y bueno, a esas premisas vamos a ver qué problemas yo le veo y por qué no creo que funcione realmente. Veámoslo. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. Que hay ciertos aspectos de la moral que realmente no se aplican a Dios. Es decir, existe una moral divina, una moral de Dios y una moral humana, una moral imperfecta de la propia naturaleza del ser humano. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia es un principio netamente humano. ¿Por qué? Porque a Dios la presunción de inocencia no se aplica. Dios es omnipotente, por tanto puede acceder al conocimiento a priori que le permitiría saber si alguien es culpable o no y por tanto no hay ninguna presunción de inocencia, sabe si eres inocente o no a priori, es omnisciente, por tanto lo sabe todo, entre ellos la culpabilidad, es omnipresente, por tanto estaba cuando estabas cometiendo ese pecado o cuando no estabas cometiendo el pecado y por tanto eres inocente, y además es omniperfecto. Por tanto, jamás se equivoca en su decisión. Si él decide que eres culpable, eres culpable. Si él decide que eres inocente, entonces eres inocente. Es imposible que él se equivoque en una decisión. Por tanto, con tan solo tener una de estas cuatro características, ya es suficiente para que la presunción de inocencia no sea aplicable a una moral divina, porque es absurda para Dios. La presunción de inocencia en la naturaleza divina es absurda. Por tanto, como el ser humano es imperfecto, requiere una presunción de inocencia. La presunción de inocencia es fundamental para el ser humano, porque existen dos motivos éticos, es decir, una justificación racional de la moral, que derivan en esta presunción de inocencia. La primera razón por la cual la presunción de inocencia es fundamental es porque es mejor tener a alguien culpable afuera que a alguien inocente adentro. Es decir, que alguien pague por algo que no hizo es algo completamente aberrante. Estaría pagando por algo que de plano ni siquiera es asunto de él, fue simplemente una mala coincidencia para su vida y que además el culpable está fuera, está libre, si es que hay un culpable además. Por tanto, es mejor equivocarse dejando a alguien culpable afuera, teniendo la duda de que sea culpable y por tanto, bueno, podría también ser inocente, a tener a alguien inocente adentro. Y aún así, con la presunción de inocencia, aún así inocentes siguen entrando a prisión sin haber hecho nada malo. Y el segundo motivo es alineado al primero, pero un poquito diferente. Y es que si tú eliminas la presunción de inocencia, la idea de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, entonces automáticamente tienes un problema y es que como no necesitas demostrar la culpabilidad, entonces puedes meter a prisión a quien sea. Como este principio ha sido violado, como no es necesario demostrar la inocencia o culpabilidad de alguien, tú puedes meter a prisión a quien sea, porque la culpabilidad deja de ser una necesidad su demostración. Por tanto, el principio de presunción de inocencia en el ser humano, dado que es imperfecto y por tanto puede equivocarse al juzgar el bien y el mal, entonces evidentemente es necesario. Y por ende, el principio de presunción de inocencia, algo moral y justificadamente por la ética, encuentra su razón de ser en la naturaleza humana, en el hecho de cómo es el ser humano, no en cómo es Dios. Y por tanto, como encuentra su razón de ser en la naturaleza humana, vemos que hay principios morales justificados por la ética que realmente no tienen necesidad de una existencia de Dios para que se justifique. Y si vemos que existen esta moralidad ajena a Dios,
en su justificación, entonces automáticamente, si existe una, pues tenemos valores morales objetivos que no necesitan de Dios. Y por tanto, parece que como mínimo, en este punto en concreto, el postulado de el argumento moral se ve, como mínimo, reitero, en duda. Como mínimo. Bueno, en el segundo problema que yo le veo es que hay un pequeño problema de definición. En la primera premisa se parte de que si existe Dios, pues existen los valores morales objetivos. Y si no existe Dios, no existirían estos valores morales objetivos. Pero en la segunda se dice que, bueno, existen los valores morales objetivos. Conclusión, existe Dios. Bueno, creo que acá hay un problema de definiciones. En la primera premisa se ve a Dios como objetividad de la moral. Y esto no es así. Desde un punto de vista definitorio sobre lo que queremos decir con objetivo, entonces realmente la moral no necesita a Dios. Por el hecho de que cuando hablamos de objetivo nos referimos al objeto en sí. Por ejemplo, la verdad es objetiva. Cuando decimos que la verdad es objetiva, nos referimos a la verdad en sí misma. No nos referimos a quién dicta la verdad, o quién dice la verdad, o quién hace la verdad, sino a la verdad por sí. La verdad como tal. Ahora bien, cuando nos referimos a la moral es objetiva, nos referimos a la moral en sí, a la moral por sí. Por tanto, la moral es objetiva por sí misma. Lo subjetivo, que es lo contrario al objetivo, es lo extrínseco al objeto. Por ejemplo, si un objeto es azul, pues es azul objetivamente, porque es propio. Ahora, que alguien lo vea azul es subjetivo, porque es algo extrínseco, es lo que otra persona percibe del objeto. Depende del sujeto, por eso subjetivo, porque depende del sujeto. Lo objetivo depende del objeto por sí. Por tanto, si decimos que la moral es objetiva, entonces es moral por sí mismo. Se define por sí. No necesita de algo extrínseco como Dios para definirlo. Porque realmente lo que se está tomando es como la moral por un lado y Dios por otro lado. Dios no existe, la moral no existe. Es decir, la causa es Dios, el efecto es moral. No existe Dios como causa, no existe la moral como efecto. Ahora, si bajamos al otro punto es, bueno, pero los valores morales sí existen y son objetivos, además. Entonces, automáticamente se concluye que Dios existe. Es decir, existe esta dependencia y se toman como diferentes. Entonces, Dios no sería la moral, sería algo extrínseco a la moral. Y como es algo extrínseco, pues entonces sería subjetivo en ese caso. Yo dudo mucho que alguien que defiende los valores morales objetivos diga que, bueno, los valores morales objetivos son objetivos porque la subjetividad lo dice. No, sería contradictorio. Por tanto, si los valores morales objetivos existen tal y como el argumento moral nos dice, entonces dependen por sí, no de un Dios. Y por tanto tenemos un problema de definición. Se confunde subjetividad, Dios, por un lado, lo extrínseco a la moral, porque se toman como diferentes, no como, no como una unicidad, unívoco, no se toman como iguales, como lo mismo, sino se toman como algo distinto, y la moral por otro, el objeto, que es lo que nosotros queremos analizar, ver si es bueno, si es moral, si es ético por sí, o si necesita, bueno, que alguien lo dictamine como bueno o malo. Y eso en el argumento no se ve. El argumento dice que son objetivos, por tanto, depende de la moral por sí.
Lo siento, pero el argumento moral no funciona. Y ese es el punto más grave que yo le veo, que directamente no se sigue. La primera premisa realmente no significa lo que quiere significar. Es algo muy sutil, pero clave.